días. Voy a empezar con la habitual ronda de agradecimientos, pero quiero hacer un agradecimiento muy sincero a, a FinTech Chile y en especial a Ángel Sierra, primero por la invitación, pero también por el trabajo y el esfuerzo de un año para que estemos aquí, ¿no? Yo antes veía un cartel que decía, os esperamos en FinTech Chile 2024. Joder, todavía queda un año, ¿no? Pero para que esto salga bien, efectivamente, hay que empezar antes de que se acabe esta edición, ¿no? Y enhorabuena por el resultado, porque la verdad está siendo un foro fantástico. También quiero dar las gracias a las asociaciones FinTech de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, Chile y México, que son las asociaciones que están detrás de esta noticia bomba. Noticia bomba Tom Sharp, ¿no? Me ha encantado la introducción. Y son los que durante 2 meses y pico han estado trabajando junto con nosotros en elaborar el documento que os vamos a presentar hoy. También doy las gracias a don Ignacio Pera por su inestimable colaboración y criterio legal durante todo el proceso. El documento que venimos aquí a presentar, como digo, no es ni de Ignacio ni de mío, es de las asociaciones FinTech, pero también de muchos actores que han participado en el proceso y que buscan un interés común, ¿no? Porque el objetivo final de todo esto es impulsar el Open Finance en la región, ¿no? Lo acaba de decir Solange de la CMF, es un gran reto y por tanto tenemos que hacerlo de manera práctica y sencilla, ¿no? Que es la filosofía que viene detrás de este ejercicio. Hay que pasar la slide, con lo cual me voy a levantar. Bueno, yo soy Paco Mora, soy el director responsable de consultoría en Minsa y del desarrollo de negocio de Open Banking y de innovación a nivel global. Y me acompaña Ignacio Pera. Por mi lado, Ignacio Pera, soy socio de Dentos y líder de FinTech para Latinoamérica y el Caribe. Y antes de empezar, quería alinear a todo el foro que estamos aquí, que somos muchos, en torno al concepto de estándar, ¿no? Yo creo que en el mundo de innovación y de Open Finance muchas veces tendemos a complicarnos, ¿no? A buscar muchas terminologías, muchas veces anglicismos, pero por hacerlo sencillo, si me permitís, lo que estamos hablando es de las reglas del juego, ¿vale? O sea, al final, ¿cuáles van a ser las reglas técnicas y de negocio que nos van a permitir conectar a diferentes entidades, extraer la información de los clientes, almacenarla, etcétera? Todas las especificaciones técnicas que nos van a permitir hacer esto, ¿no? Los estándares, bueno, ocurren tanto en entornos regulados como no regulados, ¿vale? O sea, en Estados Unidos, que es un mercado no regulado, hay unos estándares de Open Banking que son los que permiten que las entidades allí, oye, pues operen, ¿no? Pero los entornos regulados tienen una relevancia importante, ¿no? Porque al final es lo que va a permitir que esto se haga de manera segura y clara para todos los actores del mercado, ¿no? Y en ese sentido, los reguladores tienen un papel súper importante a la hora de definir estos estándares, ¿no? Ya lo hizo en Europa la EBA, en el Reino Unido la FCA, o lo hemos visto en Brasil, el Banco Central de Brasil, y lo estamos viendo aquí en la CMF o la Superintendencia Financiera en Colombia, ¿no? O sea, se trata de que el regulador defina de manera muy clara cuáles son los estándares que nos van a permitir operar en el entorno de Open Finance, ¿no? ¿Y qué es lo que propone la Alianza del Pacífico? Aquí lo que estamos proponiendo es definir un estándar único que nos sirva para implementar el Open Finance en estas 4 regiones y potencialmente en otras regiones de Latinoamérica, con un objetivo claro de buscar la interoperabilidad y el fin último que persigue el Open Finance, sobre todo en Latinoamérica, la inclusión financiera, ¿vale? Y esto es la premisa que va a regir, digamos, toda la exposición de la noticia bomba de lo que venimos hoy a presentar. Pero por dar un poquito de contexto, ¿cuál es el papel que juegan los estándares a nivel global en el mundo de Open Finance, ¿no? Yo cada vez que enseño esta slide tengo que pintar un país nuevo, ¿no? La realidad es que el Open Finance es un fenómeno global que no para de crecer y que ha crecido con diferentes grados de apertura y de ambición, ¿no? Nosotros
En Europa y Reino Unido fuimos más conservadores. Es verdad que éramos los primeros, con lo cual pues, teníamos que hacerlo con cuidado, pero nos quedábamos en la apertura de la información de cuentas bancarias, ¿no? Y se le obligaba a los bancos exclusivamente a compartir la información, ¿no? Pero si nos vamos a otras regiones, el alcance y la ambición es mucho mayor, ¿no? En concreto, en Latinoamérica, el contexto, el partido es súper interesante, ¿no? Porque estamos hablando ya, y aquí ya sí me meto en términos más de Open Banking, estamos hablando de Open Finance, ¿no? Es decir, estamos mirando a todo el sector financiero, ya no son solo las cuentas bancarias, sino son otros productos financieros, seguros, etcétera, y además se abre a todas las entidades, no solo bancos, a participar en este entorno colaborativo, ¿no? Quizás aquí también es importante entender que si bien esto es una iniciativa que se ve global, en distintas partes del mundo hay distintas razones para poder implementarlo. Esto parte en el Reino Unido como una iniciativa para promover la competencia, había 9 instituciones financieras que concentraban el mercado financiero, implementaron Open Banking para poder atacar ese problema. En Australia, una realidad totalmente distinta, ellos también están muy avanzados en temas de Open Banking, pero su finalidad era proteger al consumidor, empoderar a los consumidores para que puedan ocupar sus datos y obtener mejores productos. Y allá ni siquiera se habla de Open Finance, allá es Open Data porque escapa del mundo financiero. Telecomunicaciones, empresas de luz, de agua, está es mucho más completo en ese sentido la apertura que tiene. Y en Latinoamérica podemos ver que tenemos una causa final común, que es la inclusión financiera. Lo decía la presidenta de la CMF cuando mostraba cuáles eran los grandes principios que motivaron la ley FinTech. El primero era la inclusión financiera, que hay que distinguirlo un poquito de lo que es bancarización, porque se puede confundir ese concepto. Acá no estamos hablando de que haya más personas que tengan acceso a productos financieros, sino que a mejores productos financieros que se adecúen a sus necesidades. Y eso es lo que el Open Banking permite como herramienta. Y aquí hay otro mensaje importante, ¿no? Es no reinventemos la rueda, ¿no? Yo creo que en Europa y en el Reino Unido, como decía, hemos sufrido y además hemos tenido muchas prórrogas de la regulación, pero se han hecho también muchas cosas bien, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de estándares y de la referencia, ¿vale? Deberíamos mirar a replicar el estándar de UK Open Banking y el estándar de Europa, lo mejor de cada sitio, ¿no? Porque es verdad que hay que adaptarlo en cuanto a contexto a la realidad de Latinoamérica. Por supuesto, lo que tiene sentido es ir a un alcance que vaya más allá de la banca, ¿no? Que incluya a todos los actores del sector financiero. Aquí también pensamos que tiene sentido que esto sea obligatorio, porque si se hace opcional es muy complicado que traccione, ¿vale? Y después que el alcance de la apertura de los datos sea lo máximo posible. O sea, que no nos quedemos en las cuentas bancarias, vayamos a todos los productos, porque después lo que va a recibir, el beneficio que va a recibir el consumidor vendrá por la compartición no solo de su cuenta bancaria, sino de otros productos financieros, ¿no? Aquí quizás también es importante recalcar el mensaje de que no se trata de copiar y pegar lo que existe en otras jurisdicciones, sino que ocupar aquellas jurisdicciones que están más avanzadas como un faro, revisar qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal, tomar lo que se ha hecho bien, adaptarlo a la regulación local de cada país y avanzar desde esa mirada. Pero no se trata de simplemente copiar, pegar, porque eso obviamente también va a generar errores en el camino. No todos los países tienen una infraestructura similar, hay distintos tipos de regulaciones en protección de datos, en ciberseguridad. Entonces hay que ir adaptando a la realidad local para tener esta infraestructura que después pueda ser interconectada. Lo que decía Paco, ellos en Europa ya pasaron por estos primeros años de tener los ripios, que significa, ok, vamos a balancear quizás hacia seguridad porque es algo nuevo, dejando de lado experiencia de cliente. Después van a tener que ir cambiando, han ido cambiando su regulación para ir nuevamente que la balanza quede un poquito más pareja. Y eso es un proceso que nosotros podemos, al no ser los primeros, podemos mirar lo que se ha hecho en otras partes y tratar de evitar esos problemas. Y aquí entrando un poquito más en harina, ¿qué es lo que debería incluir este estándar, ¿no? Nosotros, esto tiene mucho más detalle, pero lo hemos resumido en 4 grandes bloques, ¿no? Hay un primer bloque que son o giran en torno a los factores base que debe tener el estándar, ¿no? Y ahí hablamos de las especificaciones de las APIs, qué debe de tener esas conexiones en cuanto a lectura de datos, escrituras, almacenamiento de los datos. Esto tiene que estar súper claro.
Proponemos que haya también un marco de confianza, es decir, que haya un directorio común en donde, oye, pues se den de alta, y ya lo está haciendo la CMF, ¿no? Todos los third-party providers, ¿no? Los proveedores de tecnología y los actores del sector financiero, y que también haya un proceso de certificación a la hora de hacer cualquier conexión, es decir, que un órgano certifique que un tercero quiere entrar a sacar información de un cliente, ¿no? Y que eso bueno, pues sea súper seguro, ¿no? Por supuesto, aquí todo el tema de reportes para oye, pues, seguir la estabilidad de las APIs, de las conexiones, también será muy importante y es un factor que es, como decimos, base. Hay un segundo factor que es el de la seguridad, que es incluso más importante que el primero, ¿no? Porque para romper, digamos, la barrera y que esto empiece a andar, necesitamos que esto sea seguro, ¿no? Y aquí lo que proponemos es que se implemente el estándar Financial API, que es el estándar pues, que tiene más, digamos, penetración a nivel global. Y además, Financial API incluye los protocolos de OpenID, que es para autenticar las operaciones, y también los protocolos OAuth 2.0, que era lo que empezábamos a trabajar al principio en 2014, el OAuth 2.0 para las autorizaciones, ¿no? Esto desde un punto de vista técnico es fundamental para asegurar la operativa. Después hay un tema más ya entrando en la operativa y que es un tema muy de debate, ¿no? Pero aquí lo ponemos encima de la mesa porque sí pensamos que es importante, que es el screen scrapping, ¿no? El screen scrapping es algo que va a venir a solucionar la operativa cuando las APIs no funcionen. O sea, las APIs son el endgame, ¿no? Eso es a lo que vamos, ¿no? Pero el screen scrapping sí nos va a permitir empezar a probar. De hecho, aquí en Chile, oye, pues ya hubo este acuerdo, ¿no? De la Asociación Bancaria y la Asociación FinTech para utilizar el screen scrapping. Tiene todo el sentido. Yo ahí Chile siempre lo pongo como un ejemplo a nivel global, ¿no? Bueno, pues esto nos permitirá probar y operar cuando las APIs no funcionen. Porque ya os digo que no van a funcionar de primeras. Esto es una realidad, ¿no? Y después, por último, y quizás lo más importante, los estándares, lo decía también la presidenta de la CMF, tienen que facilitarle la vida al cliente final. O sea, que es decir, que esto es un producto que vamos a vender al mercado, ¿vale? Y que el cliente tiene que saber utilizarlo y utilizarlo de manera sencilla, ¿vale? Estos serían los 4 pilares de los estándares o de este estándar único que estamos proponiendo. Y aquí ya llego al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué un estándar único? Parece que tiene sentido, pero es que realmente en el entorno en el que nos movemos más en Latinoamérica tiene más sentido que nunca. O sea, tenemos diferentes países, los de la Alianza del Pacífico, implementando o en fases de implementación de la regulación de Open Finance con diferentes grados de avance. Brasil por fuera, ¿no? Por supuesto, como referencia. Además, Brasil, cuando hablamos de los estándares y hablaba del Open Banking UK, oye, pues en Brasil ya se ha implementado, ¿no? Y de manera exitosa, ¿no? Pero aquí claramente hay diferentes países andando en diferentes velocidades y hay que tener un carácter o un criterio homogéneo para que esto pues, llegue a buen puerto, ¿no? Y aquí hay un dicho que yo siempre lo digo cuando hablo de la competencia, pero a bancos y a fintech, en el mundo de la innovación, ¿no? Que es el que pega primero, pega más fuerte. Y no siempre es así, ¿no? Porque para eso está el follower, ¿no? O sea, pero en este caso sí que el primero que pega más fuerte, o sea, el primero que pega, pega más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que si Colombia está más avanzado que el resto de países de la Alianza del Pacífico en la definición de los estándares, tiene todo el sentido del mundo que eso se haga muy bien, que opinen también los otros países de la Alianza del Pacífico, porque lo que se implemente, el primer país que lo implemente, debería ser lo que se implemente en el resto de países, ¿no? Eso es lo que estamos abogando. Yo creo que ahí es importante porque ese riesgo existe, que haya alguien que exista esa motivación de salir primero, pero acá podemos aprovechar de mandar el mensaje de que no siempre el que pega más fuerte pega mejor. Y por eso es que se necesitan estándares comunes. Por eso que estamos, la Alianza del Pacífico, la Alianza FinTech del Pacífico está abogando porque efectivamente tengamos un estándar común que permita esta interconexión entre los distintos sistemas y que no pase que por salir antes, alguno de nuestros países de la región quede finalmente fuera de un sistema que pueda ser interconectado y eso va a afectar no al resto de los países, sino que lo va a afectar a él mismo por haber avanzado sin conversar con el resto de los países. Y es ahí donde vemos nosotros que existe una gran oportunidad. Por eso el que estén los países de la Alianza del Pacífico hablando de este tema, discutiendo en este momento, es lo que hace esto que sea no solo necesario, sino que también
muy oportuno. Este es el primer motivo de todo lo que nos ha movido, ¿no? hasta el día de hoy. Que un estándar único va a facilitar la interoperabilidad, que es decir, oye, pues que nos podamos conectar un banco de Chile con un banco de Perú o Colombia-México, ¿no? O sea, al final que hablemos el mismo idioma en términos de Open Finance. Y también va a mejorar o va a ayudar mucho a la legislación, porque en la medida en la que yo industrialice el proceso, sea capaz de definir unos estándares, valga la redundancia, pues será más fácil de implementar en el resto de países por el regulador, ¿no? Entonces aquí hay una ventaja clara, digamos, esta sería la primera de lo que estamos proponiendo. También hay un tema que es muy importante, que es que estos estándares, este estándar único, debería habilitar cuanto más casos de uso, mejor, ¿vale? Porque el abanico de casos de uso es súper amplio. Aquí hacemos un no exhaustivo de casos de uso, pero este estándar único debe habilitar todos ellos, ¿eh? Y pensemos en los casos de uso de pagos transfronterizos, ¿vale? En la medida que tengamos un estándar interoperable para que habilite los pagos transfronterizos, pues obviamente esto tendrá una atracción mucho mayor. Y ahí quizás vimos una gran cantidad de casos de uso. Lo que buscamos es que se puedan implementar la mayor cantidad de ellos, pero obviamente hay que priorizar. Y va a haber en esta iniciativa común de países, van a haber casos de uso que son mucho más obvios, dadas las realidades migratorias que tiene la región. Y por eso pagos transfronterizos es algo que hace muchísimo sentido, como también lo hace la agregación de información cuando uno, no sé, te vas a trabajar de un país a otro y que tienes que partir tu vida de cero en este otro país, cuando tú tienes un historial crediticio en tu país de origen que lo podrías ocupar fácilmente si existieran estas dinámicas ya implementadas. Hay otro tema que también nos aventuramos a exponer aquí, y es que el estándar al final es el qué, ¿no? Como decía, las reglas del juego. Pero el cómo lo vamos a implementar, también está muy condicionado a los estándares que se definan, ¿no? Y en los modelos de implementación, que es algo que ya está encima de la mesa de los reguladores y de los diferentes actores, hay diferentes modelos, ¿no? Que varían según el grado de centralización. Los vemos desde dos puntos de vista. La centralización desde un punto de vista tecnológico de infraestructura, en donde vemos ahí pues, el caso de Reino Unido, Brasil, que tienen un marco, lo que decía, un directorio único de third parties y se certifica todo a través de un solo organismo, pero en cambio el despliegue de las APIs se delega en las entidades, ¿vale? Y después tenemos el caso de España, Portugal o Italia, en donde ahí el grado de centralización es mayor, porque además del directorio, ¿vale? Las APIs se operan desde un back office, ¿vale? Hay un organismo privado que es el que opera esas APIs con un claro objetivo de ganar eficiencia en el mercado, ¿no? Y después está el ámbito del modelo de gobierno, no tan técnico, sino más bien de cómo vamos a comunicar toda esta iniciativa, cómo vamos a coordinarla, a implementarla, a hacer el seguimiento, etcétera, ¿no? Y ahí volvemos de nuevo a la best practice del primer grupo de países, ¿no? Reino Unido, Brasil, en donde ahí pues, hay un organismo que se encarga de coordinar toda la implementación, ¿no? En el Reino Unido es la OIE y en Brasil es el Open Finance Brasil, ¿no? Entonces aquí, en la medida de lo posible, deberíamos plantear modelos de implementación centralizados, ¿no? Híbridos, pero siempre buscando la centralización, ¿no? Quizás un buen momento pasar el mensaje, ya que en este foro hay más de 1000 personas, hay gente fintech, gente de la banca, gente del regulador, de que ese marco de gobernanza y esa entidad se tiene que formar. Entendemos que es necesaria para que esto funcione, que haya no solo un estándar común, sino que también un entendimiento común y una implementación común. Y por eso creemos que es muy relevante, cuando estamos hablando de 4 países distintos, que exista una entidad que pueda ordenar este sistema. Y finalmente, y como resumen a lo que hemos comentado, ¿cuáles son los beneficios, ¿no? Como decía, una legislación eficiente. En la medida que industrialicemos el proceso, pues le hacemos la vida más fácil a los reguladores, teniendo en cuenta las particularidades de cada país, ¿vale? Pero yendo a un objetivo de homogenización. La interoperabilidad, o sea, que un banco de México se conecte con un banco de Chile, o como decía ayer, que me gusta mucho el compañero de la asociación FinTech de Uruguay, que una FinTech de Uruguay, oye, que en Uruguay no conseguiría escala y tiene que salir fuera, pues que si va a Chile
o va a Perú, pues tenga las mismas reglas del juego, ¿no? Eso va a permitir mucho que la inversión en el mundo fintech mejore y crezca, ¿no? La escala, claramente lo que hay detrás de esto es pura escala, es eficiencia de costes y en la medida de lo posible que hagamos esto más rápido, oye, pues inversión extranjera, ¿no? Y por último, la inclusión financiera, lo que decíamos. Esto al final es para el cliente final y tiene que ser algo que le facilite la vida al cliente a la hora de, oye, pues operar con servicios de Open Finance, ¿no? Ya como punto final, las recomendaciones. Estándar único para los 4 países de la Alianza del Pacífico, incorporar las mejores prácticas del estándar UK Open Banking en Europa, sin hacer copy-paste, ¿vale? Pero incorporando lo mejor de cada región. Implementar unos requisitos que aseguren la seguridad, el binomio de seguridad y experiencia de usuario. Yo creo que esto es muy clave porque nosotros en Europa pecamos al inicio o nos pasamos de frenada con la seguridad. Y en las evoluciones de la norma de Open Finance allí, pues hemos ido relajando los criterios. Al final, oye, yo como cliente no tengo que cada 90 días renovar el consentimiento. O en mis operaciones de e-commerce no tengo que autenticar todas las operaciones, ¿no? Se trata de encontrar ese balance de seguridad y experiencia de usuario. Que sea obligatorio, ya yéndonos un poquito más allá del estándar. Una infraestructura interoperable, es decir, o sea, no se trata de montar otra capa tecnológica para que esto opere a nivel regional, sino apalancarnos en las infraestructuras actuales, pero que eso sí, que se hablen entre ellas, ¿no? Quizás ahí también es importante recalcar el punto de que lo que no se busca que este estándar sea la regulación detallada de cada uno de los países. Cada uno de los países va a tener realidades que son distintas, pero lo que se busca es el objetivo común de que existen estos lineamientos básicos que permitan la interoperabilidad entre las infraestructuras que tenga cada país. Obviamente, mientras más similares sean esas infraestructuras locales, más sencillo va a ser esta interoperabilidad. Pero por eso estamos hablando de interconexión entre infraestructuras de los distintos países. Y por último, el plantear un órgano centralizador, ¿vale? Que podría ser un órgano supranacional, ¿vale? Una entidad privada o una colaboración privada-pública para coordinar la implementación del Open Finance en los 4 países, ¿vale? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? No nos quedamos aquí, ¿no? Esta ha sido la presentación, la noticia bomba, pero la intención que tenemos es que esto pues realmente consiga los resultados que estamos buscando, ¿no? Vamos a hacer una campaña de comunicación para que esto sea visible en las 4 regiones, la Alianza del Pacífico. Ya se está trabajando en definir un sandbox para probar el estándar de manera práctica. Se va a presentar el proyecto del estándar único al BID, y esto va a ser a principios de junio, de la mano de las asociaciones FinTech. Y ahí, como siguiente paso, ya poníamos el pensar en ese órgano centralizador pues que coordine esta iniciativa, que es una iniciativa compleja, que unifica 4 países, pero que al final debemos pensar en unas bases, en unos estándares que sean sencillos y comunes para que esto tenga éxito. Y nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención.